Vamos a ir comenzando entonces con lo que nos tocaba, que eran ya los profetas. Al fin cambiamos de temática y que nos tocaba Amós, Oseas e Isaías. El primer Isaías. Que bueno, ese les dije hasta donde lleguen. Eh, pero bueno, a ver qué han, qué se ha podido leer, qué han sacado de lindo de intrigante. Y eso que leí poco Ujú. para pasar papelón de Sí. entrada. Leía Moss, nada más, Ajá. porque no tuve más tiempo. Pero aparte, depresión total, porque eso pasó hace miles de años, y si le saco a Moss ahora, está pasando en todo el mundo ahora. Entonces es como que la civilización no ha avanzado, ni ha Ujú. mejorado la justicia, ni ha mejorado las leyes, los corruptos siguen corruptos y todo sigue igual. Pero bueno, sigamos con la esperanza de... Ujú. Entonces, en realidad, me hizo acordar mucho, o sea, todas las situaciones contadas con menos energía del viento y las ovejas, aunque acá hay bastante de eso. Este año hubo montones de incendios y él lo incendiaba todo. Siempre Amos hablaba que cada vez que terminaba lo incendiaba todo. Así que, bueno, eh, lo primero que me vino a a la mente es que si lo traducías al día de hoy, sigue pasando lo mismo, ¿no? Mm. Que hay menos profetas, creo, menos gente denunciante, ¿no? O sea, creo que cada vez hay más extremistas y menos, la gente más normal no somos de denunciar para evitar el conflicto, por lo menos yo, ¿no? O sea, porque hay veces que te callas para evitar conflicto, porque hoy todo es blanco-negro y Sí. creo que todo es gris en el mundo. Mm. Así que, bueno, ese es mi Amos, es el único que llegué a leer. Sí, a mí me pasó un poco como Maru, ¿no? Realmente me gustó mucho Amos, me gustó mucho eh, cómo denunciaba todo lo que eran Ujú. los dos temas fundamentales de él, ¿no? La justicia social a favor de los más pobres. eh, También denunciaba la política actual, la política de ese tiempo y cómo estaba en contra de los ricos. De los ricos, por supuesto, que no eran solidarios en Claro. aquella época, y bueno, qué sé, yo pienso que algunos de ahora tampoco. Contra los deshonestos y también contra muchos sacerdotes, como que denunciaba a muchos sacerdotes, ¿no? Que por eso había muchos que también estaban en contra de él, se había puesto como una sociedad en contra y otra a favor, ¿no? Como que estaban, eh, como que lo defendían y otros no. Ujú. Y, pero bueno. Dice que poco a poco sus palabras fueron, o sea, su negocio, su mensaje al principio, si fue ignorado y produjo toda esta división, después no fue tan ignorado. Y la verdad que era bastante agresivo en las cosas que decían, porque son me hizo gracia cuando hablaba de las vacas de Bazán, que eran las Ujú. mujeres ricas que compraban muchas cosas. Y bueno, y también lo que hablaba sobre la plomada, Mm. sobre el río de la justicia, y todas esas cosas como que quedaron muy grabadas en la gente, ¿no? Como que fue muy positivo, fue muy positiva su vivencia y lo que y lo que él predicaba. La verdad que no lo tenía presente a Moss, era como que yo lo desconocía totalmente. Alcancé a leer Amós y Oseas, no Ujú. llegué a... Acá tengo abierta la Biblia, parece ser que dice que lo tengo que leer, a Isaías. Muy
una de las cosas que también alcancé a captar algunas ideas de que realmente cómo se repiten las cosas, ¿no? Esto que comentaban. Y me llama la atención no sé, ¿cuál sería la palabra con respecto a los sacerdotes? Mm. ¿Por qué había tanto, o sea, o diferencia o lo criticaba tanto? Y entonces yo decía, no nos pasa a nosotros hoy en la actualidad con nuestros sacerdotes. ¿Cuál era el tema que tenían? ¿Cuál era la diferencia? Si era el poder, ¿dónde estaba? No, no me alcanzo a dar cuenta yo. Leo y releo y bueno, me quedó ese tema ahí, dando vuelta, Ujú. en ¿Vos Amós. decís que no pasa hoy esa crítica a los sacerdotes? No tanto como ahí remarcado en esa parte, en este texto que leímos. En esta No lo parte del mundo sí siento, pasa, ¿eh? Claro. sí. Tenemos algunos obispos que viven en palacete de lujo y Mm. demás cosas en Madrid y España, ¿eh? O sea, no pasa en Argentina, Sudamérica, creo Ah, que el equipo sacerdotal es centro-izquierda y en España el equipo sacerdotal es centro-derecha, derecha, derecha. Así que eso. Claro, hay que ver también la provincia acá. Claro, claro, Sandra, lo que desconozco. sí. Un poco para también entender a Oseas, perdón, a Amós, él estaba en Israel del Norte, vamos a decirlo así, o en el Reino del Norte. ¿Se acuerda que habíamos visto en historia que se separaron, que se dividieron en Judá y Israel al norte, o el Reino del Norte? Y ahí es, en el norte, donde está Amós, que viendo la historia, y no los voy a hacer volver a que lean Reyes, eh, habían adoptado mucho de las idolatrías, de la adoración a a otros dioses, otras culturas de ese entorno. Como que se había ido más a la idolatría que Judá, que aún así Judá también tenía lo suyo. Pero Amós lo que critica, además de esto, del sacerdote sí, el poder sacerdotal que abusa del oprimido, también critica mucho el culto vacío, el rito vacío. Que sí, que sacrificios, que tenés que entregar esto, que el cabrito, que la tórtola, que lo que sea, ya sea para Dios Yahvé o Baal, Astarte, quien sea, eh, o de cualquier altar que había en Israel, pero el tema es que eso, se iba mucho al culto vacío. Sí, hoy también por ahí tenemos sacerdotes y obispos que visten y son príncipes, eh, por ahí tanto del lado económico o su mirada sociopolítica. Pero también cuántas cosas en nuestra vivencia de fe son vacías. Por ahí son tantos ritos o tantas cosas que no digo que sea vacío, sino que se perdió el significado. Que o recuperarlo o ver si estaría bueno seguir teniéndolo o no. Eh, pero más que nada, Amós, además de ese abuso económico de los sacerdotes también iba por el vaciamiento ritual. Eh, por eso también después Oseas, que actúa en el mismo entorno, dice, yo prefiero misericordia en los sacrificios. Antes que ofrecerme sacrificio, como dice la ley, prefiero que se traten bien. Ahí va el tema de también el rito vacío, hueco, que no, que más que acercar a Dios lo aleja al pueblo. ¿Qué más, Sandrita? O Sandra, sí. Sí, tenés algo más para comentar. Tenés silenciado el micrófono. Ahí. No,
No, de Oseas me gustó la lectura, no, también creo que no la había leído nunca. Eh, no, pero no tengo más nada de ahí. No, tengo un machetito, pero no, Está bien. no. Ahí Oseas también se mandó una, hoy podríamos decir cancelable como las vacas de Bazán, como decirle vaca a las mujeres. O sea, le dice, se van a quedar peladas. Pero bueno, es más suave que Amos. Pero hoy lo cancelaría. Por ese, ¿cómo le va a decir eso a una mujer? Sea quien sea, se lo merezca o no, pero bueno. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, disculpen, estaba entretenida porque tenemos que hacer un censo docente Ah, sí. y me puse temprano, pero son tantas preguntas que se me pasó. Así que bueno, por eso llegué tarde, no sé de qué estaban hablando, de Oseas, No, así lo que fuimos leyendo. de los tres. Sí, de lo que hayan leído. Bueno, yo leí, pero ahora estoy medio Mm. perdida. Si querés, agarro yo. Sí, Y sí, que hable otro y después me dale. engancho. O bueno. Gracias. Sí. Yo no entiendo mucho por qué, o No. sea, no entiendo por qué sucedió así o por qué hace tanta referencia a que él se casó con esta mujer infiel Ujú, y la seguía perdonando y la seguía queriendo, bueno, o sea, el amor seguía queriéndola, por supuesto, pero la seguía queriendo, y la seguía buscando y seguía, no le entiendo el significado, si es que tiene un significado, ujú. Teológico, porque sí. dice que tiene un significado con respecto al pueblo de Israel, pero Claro. Muchos lo que tienen, muchos profetas lo que tienen es que tienen este gesto profético, como que en su vida muestran X cosa. Por ejemplo, hace un ratito leía que Isaías tuvo que andar descalzo y desnudo durante 3 años. Desnudo puede ser como Dios lo trajo al mundo o con una ropa interior, pero con eso simbolizaba algo. En esto de Oseas y su matrimonio, dicen que o podría ser simbólico o a lo mejor realmente lo hizo, pero lo que simboliza es esto, Dios y su esposa que le es infiel y se va atrás de otros. Y Dios está atrás de Israel, de su amada, insistiendo, insistiendo, esperando, perdonando, no entendiendo, y ante su infidelidad y su insistencia en la infidelidad, perdonar. Por eso también Oseas tiene unos 3 hijos y cada hijo tiene su nombre, que bueno, ahí lo especifica, ¿no? Eh, pero bueno, es un gesto profético, por así decirlo. Después, si fue real o no, pobre Amós, si fue real. Perdón, Oseas. Sí, Sí. incluso yo leí, perdón, en la tradición de la Biblia había que decía que se basa en el espíritu del sincretismo que tenía el pueblo, el sincretismo religioso y la ambición política que tenía. Entonces, ese Dios que sigue a ese pueblo, aunque le es infiel porque se prostituye con otros dioses, pensando en políticas tramposas, ¿no? Para el pueblo, Ujú, este, y, y esto es lo que traiciona a Dios, pero no lo deja tener su verdadera amada, que es la iglesia, ¿no? Su pueblo, junto a él. Pero siempre está atrás buscándolo y perdonándolo y pidiendo la conversión de su pueblo, ujú. ¿no? Sí, incluso en un momento, yo acá estoy viendo en mis anotaciones,
que dice que hasta Oseas compra a su esposa por el precio de una esclava, simbolizando esto también, ¿no? Del rescate que Dios hace con su pueblo. Eh, Todo va dirigido a eso, a mostrar cómo Dios al pueblo lo ama, no lo abandona, pero bueno, el pueblo hace la suya y rompe con esa ley, con esa alianza. Eh, sí, que es más una prostitución cultual del culto. Y que, bueno, esto es lo que hablamos antes, Sandra, de que acá en Oseas me aparece, había notado que, claro, una religión sin conversión se vuelve un negocio sagrado. Y ahí está el tema de la crítica, también más fuerte en Amós, hacia los sacerdotes de su tiempo. Y acá en España el tema de este tema de que el culto cada vez tiene menos sentido es terrible, porque Mm, comuniones, bautizos y bodas es todo, o sea, los chicos esperan la comunión por el regalo, se sí. compite con los premios, se visten de marineritos, capitanes y demás cosas. Ujú, Entonces, el culto, yo tuve el bautizo de mi nieto la semana pasada, pero el 85% de la gente no sabe el bautizo porque hay que hacerlo, porque es una tradición, España es totalmente tradicional. El sacerdote era un sacerdote salesiano, profesor de filosofía, era super, y les decía a todos, fue un bautizo de dos chicos, ujú, eh, por favor no vuelvan para la primera comunión, tratan de venir alguna otra vez, pero el tema es así, los chicos van de ahí, de bautizo a primera comunión, por ujú. tanto el culto es absolutamente vacío y nadie lo entiende, o sea, también hay un poco de las generaciones nuevas no comprenden absolutamente nada. Inclusive mis hijos, que son exalumnos marianistas, hubo que recordarle la luz, la vela, el agua, todas esas cosas, y eso que el sacerdote hizo muchísima pedagogía en explicar cada una. Pero bueno, con bebés de bautizo, cuando se ponen a llorar, después nadie prestaba atención demasiado. Sí. Pero el culto vacío de este lado es terrible. Sí, sí, acá también está. En muchos lados seguramente, que muchos casamientos, bautismos, comuniones, confirmaciones son una pantomima para Es muchos. todo por lo social, ¿no? Mm, Y muchas veces los bautismos los juntan con el primer año, por ejemplo. Entonces hacen una sola fiesta, el año y el bautismo. Teníamos antes un sacerdote, ya grande, el padre Rocido, que no permitía que los bautizaran el mismo día de su cumpleaños. Tenía que ser o antes o después, pero el mismo día no. sí. Disculpen la tardanza, pero bueno, vengo de 9 de julio, de ahí otro compromiso, después otro y recién Ujú. estoy conectando la máquina ahora y me conecto con ustedes. No hay problema, es un Están gusto hablando verte. de Oseas, Amós y el bautismo, es el tema hoy. Hemos estado charlando, claro, estamos hablando del culto del vacío, del culto vacío, Al que culto critican a vacío. Amós, Oseas Amós, también. sí, todos los profetas tenían Sí. problema con los sacerdotes, nunca se llevaron bien profetas y sacerdotes. Aunque Nos- algunos, Jeremías creo que era, Sí, o Isaías, uno de los dos, era de familia sacerdotal, si no me equivoco. Jeremías. Isaías era Jeremías, funcionario. sí, a nosotros nos dio mucha, a mí me dio pena, a Bernardo le dio bronca, porque cuando fuimos ahora de paseo, queríamos entrar en las iglesias, no, todo cerrado. Sí se podía entrar, por ejemplo, a una torre en Valencia para ver turistas, para ver la torre, por supuesto cobraban, pero le decíamos, no queremos ir a la torre a ver Valencia de arriba, queremos rezar en la iglesia. No, está cerrado. Y así nos pasó en muchos lados. Así que Bernardo vino con rabia, que no podía ser, ¿no? No, no podía suceder eso. Y bueno, qué sé yo, será
lo que nos está tocando ahora, ¿no? En parte es eso, yo creo que no hay, bueno, quizás no hay mucha gente que le interese ir, salvo que en España las iglesias son museos, son obras de arte, son monumentos fantásticos. Entonces, la Sagrada Familia en Barcelona, eso que miles de personas está abierto, pero no como un lugar de oración, básicamente, ¿no? Sino como un arte maravilloso. Y después muchas iglesias también lo que ha pasado es que ha habido muchos robos en las iglesias, en las ermitas de los pueblos, imágenes de siglos. Entonces terminan cerrando, poniendo alarmas porque no hay nadie que vaya a rezar, ni cura que la atienda, ni sacristán. Entonces son campo propicio para que los coleccionistas de imágenes se roben, ¿no? Se han robado no sé cuántas cosas. Eso Hablen es por la otra iglesia. razón, pero bueno, no justifica, ¿no? Que uno no tenga un espacio sagrado como para poder visitar y rezar, no sé. Ujú. Por otra parte, lo que decían ustedes del culto, que es verdad, eso, ¿no? Yo lo he vivido, yo a veces digo, en General Roca y está por allí Sandra y Anita, de esa zona. Yo cuando estuve ahí, digo, capaz que había, bueno, había por supuesto por fin de semana, había uno o dos matrimonios, en esa época se casaba mucho la gente por la iglesia, ahora ya prácticamente nadie lo hace, ¿no? Y ahí sí, de verdad era, yo creo, muchos fueron matrimonios no válidos porque no había voluntad no sabía lo que estaban haciendo, era un desfile de traje de novia, digamos, ¿no? Incluso elegían irse al centro, lo que ahora es la catedral, porque era más larga y podían lucir más su vestido, digamos, ¿no? Nada que ver con una cosa religiosa. Hoy día eso se cayó también, porque no sé cuántos casamientos hay en Cristo resucitado, que yo sepa. Luis, este Este año, mes 2 Dos, ¿ves? no, ahora, noviembre, ah, pero el en sábado no- pasado hubo otro, dimos 3 prematrimoniales nosotros. ¿Ves? tenemos, pero tuvimos 2 en noviembre y tenemos otro en diciembre. Estamos Ah, como, sí, como por ¿Es eso. locos. mucho o es poco? Mucho parece, Mira, ¿no? ¡Oh, nosotros es mucho! Es mucho, es mucho. Sí, sí, por eso 4 en el digo, año me parece que tuvimos, sí, ¿no? Anita, Ana da las charlas prematrimoniales. claro, con el de diciembre van a ser 4. claro, capaz que Sí, se asusta con las charlas de 4 Anita. en el año. Sí, sí, 4 en el sí, año. sí, Ah, y nosotros el domingo pasado tuvimos encuentro prematrimonial acá y hubo 8 parejas. Siempre para esta época vienen más. bueno, además es la iglesia del centro. Sí, sí, pero no Pero- solamente para nuestra iglesia hacemos. hace Hacemos para todos. Ah, no para todos para todo, Junín. porque hay sacerdotes que no quieren mandarnos a nosotros. Apá, epa, no puede. Pero casi siempre vienen o de San Francisco o de la del San Jo- Carmen. ¿Y San José no? Sí, también, San José San seguramente. José también. Sí, San José también. Sí, sí. Quizá de Cristo Redentor no, puede ser que no, pero No, bueno. no. Ni Cristo Redentor ni Sagrado Corazón. Es un pañuelo, Junín, en el Y fondo. Fátima tampoco. Bueno, no existe más Fátima. Bueno, ahora Fátima, estando Pablo nuevamente, capaz que son, Sí, claro que sí, 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 ahora que sí. Va a vuelven a volver, venir. va a volverse. Así es. ¿Qué tema el culto, eh? ¿Qué Mm. tema? Para los que nos toca presidirlo, es también mirando desde el otro lado del altar, ¿no? Tantas veces uno se pregunta, la gente cuando sale de aquí saldrá con alguna experiencia religiosa, ¿servirá todo esto que estamos haciendo para que salgan de aquí experimentando, voy a decirlo así muy simplemente, la comunión con Dios? No por la hostia, sino la comunión, haber estado en comunión con lo sagrado, ¿no? Mm. Porque en el fondo, de todos los elementos que componen una religión, las creencias, ¿no? Los dogmas, la moral, el rito es lo que más apunta justamente a lo esencial de la religión, que es religarnos con Dios, ¿no? Tener una experiencia, voy a decir mística, pero es una palabra para que se entienda, no es que tenga que ser una mística voladora, pero
Tal vez eso es lo que explica que el culto carismático, católico me refiero, tenga tantos atractivos, ¿no? Porque ahí entra el cuerpo, entra como una especie de, en el buen sentido lo voy a decir, psicosis colectiva, ¿no? Como que eso iba llevando y a rezar con lengua ¿no? Y aplaudir y cantar y cantar. Y eso hace que al menos la gente salga con algo distinto, me parece. Cosa que el culto romano, así estricto, como los curas jovencitos lo viven, hasta el último detalle, van vuelto otra vez a eso, yo no sé si puede transmitir alguna cosa, algo de pasión, ¿no? Ujú. No sé, se quedan contentos porque cumplieron todo lo que el rito dice que cumplir, ¿no? Las palabras exactamente y no salirse una letra. Bueno, no sé dónde, si no fuimos muy lejos, No, si me fui muy pero lejos. diciéndolo así se entiende esto de como la conexión energética. O sea, digo energética en cuanto a compartir esta energía, que todos estamos felices, todos estamos bien. Y ante eso que vos decías, yo me preguntaba, por ejemplo, en San Ignacio, que es grande, o en nosotros marianistas, la capilla marianista, ¿cuánto estamos en comunión ahí? O sea, todos nos sentimos comunidad ahí, aunque seamos 10, 11, 15. A lo mejor no se genera esa energía que nos hace sentir bien familia uno con otro. Que a lo mejor el movimiento carismático lo logra. No sé, hablo de afuera, muy de afuera. Pero bueno, No sé si logran sentirse, usando esa palabra, repito una palabra tuya, familia, sí. porque es como, en algún sentido, salvo las que están más comprometidos con el movimiento, Mm, ahí ya es distinto, ahí ya hay un vínculo entre ellos. Pero el que va a una misa de sanación va a la misa de sí. sanación, no le importa un rábano la iglesia, ni la comunidad, ni la Mm, misa del domingo, le importa nada, va a una misa, va a sanarse, no tiene es totalmente individualista el rito. claro. Un grupo de oración carismática es otra cosa distinta. Ahí ya hay grupo, hay comunidad que se Mm, reúne, reza y sí, experimenta cosas, ¿no? Pero no estas misas de sanación, por ejemplo. claro. Sí. Son muy individualistas, A lo van, la gente va mejor porque es. La tal vez palabra a lo mejor era no sintonizan. No se sintoniza. sí, ¿No? yo creo que sí, que algo sienten, ¿no? Mm, Y de verdad por eso vuelven y sí. además responde a una necesidad de la gente. O sea que tampoco la gente por algo van, ¿no? Por Mm, algo me hace acordar el Evangelio que bueno, no es de este domingo pasado, el que usamos en las primeras comuniones acá. Cuando Jesús va al desierto y la gente va a verlo, una multitud, mm, dice expresamente San Juan, porque curaba a los enfermos. sí. No van a escuchar la palabra de Dios, no van a, qué sé yo, Mm, van porque escuchar, ¿entiendes? sí. Porque pues sanaba. Y eso, claro, la salud tiene que ver con la vida, son necesidades, son experiencias fundamentales. Bueno, Mm, tenemos sacramentos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sacramento que se refiere a la salud, a la Pascua personal, a la muerte, a las situaciones de angustia, de enfermedad, y le pusimos extrema unción y espanta a los enfermos, en vez de pedirlo y buscarlo como sanación, los espanta, ¿das cuenta? Extrema unción. Llegó el cura, se ve que ya, ya parto. ya, ya estoy listo. Sí, eso mismo que decía, las primeras comuniones, ¿cuántos chicos tuvieron alguna experiencia en la primera comunión o estaban pensando en el fotógrafo o en el... Sí. Yo intuyo que en Junín, ¿vos estuviste, Juanchi, la última? En la En del la- sábado estuve, la de la tormenta. ¿Viste lo que hizo? Claro. Caro, que es la catequista, los hizo antes de comulgar, rezar, hacer Sí. silencio, interioridad, como que sacarlos del espacio ese grande Ujú. y concentrarlos. Seguramente los pibes les ayudó a tener algo más de experiencia de Dios ahí, ¿no? Sí, 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 seguramente.
no lo dudo. Esos momentos son especiales, incluso la gente también que de afuera, yo creo que sintonizó gran parte. Sí, yo no desprecio la emoción, ¿no? Porque Ujú. finalmente las cosas que más hondas te tocan el corazón, ¿viste? Las cosas más hondas y auténticas te tocan el corazón. Uno la mente la puede manejar, las creencias y las ideas, pero el corazón, ¿viste? Tiene sus ritmos y cuando algo te toca el corazón, ¿viste? Sí. Es, es ahí es cuando realmente llega al centro de la persona, me parece, ¿no? Ujú. Después se evapora quizá la experiencia, pero hubo ahí algo, ¿no? Que te tocó muy adentro. Sí. Y todo salió por el autismo del nieto de Maru. Sí. No, justamente estábamos hablando de lo que había leído cada uno y bueno, había salido esto de por qué tanta crítica a los sacerdotes por parte de Amós, Oseas también, bueno, todos los profetas tuvieron crítica a los ministros del culto, además de ministros políticos, económicos, comerciales, sociales, no se salvó nadie ahí. Aunque bueno, también ahí Oseas tiró algunas buenas vibras. E Isaías también. Justo Isaías, en lo que tocaba leer, entra lo del Emanuel, entra los primeros, eh, el primer germen de la resurrección, no tan desarrollada, pero lo dice, lo de la imagen del banquete final. Esto lo fui anotando todo. Bueno, el tema mesiánico, Isaías dijo bastante, bastantes cosas. Justo que estamos por entrar en época de Adviento, Mm. viene bien leer este Isaías. Bueno, yo no llegué a repasarlo, Isaías, de Oseas y Amós, sí, pero este Isaías justamente yo no lo repasé. Pero yo creo que como que la gran crítica de los profetas no es quizás el culto en sí mismo como tal, sino al culto separado de la vida. Ujú, Básicamente yo pongo ahí el foco, ¿no? sí, Es un culto que se alejó de la vida. La vida por una parte y el culto por otra, ujú, cuando en realidad debería ser todo lo contrario, ¿no? exacto. Después, por supuesto, viene todo lo demás, que es una corrupción mucho más terrible de transformar en un comercio, ¿no? La casa de Dios, lo que Jesús denunciaba, ¿no? Un mercado, ha hecho mercado, el negocio de la religión, pero esto es lo que en el fondo el culto, o el culto también, bueno, eso ya lo traigo al presente nuestro como iglesia. El ministro es el ministro ordenado. Es un servidor de la comunidad que ayuda a que la comunidad haga la ofrenda, porque todos somos sacerdotes. Esta dimensión sacerdotal del bautismo está totalmente perdida. Si a otro dice, vos sos sacerdote, estás loco, ¿no? Y somos sacerdotes todos, todos, por el sacramento más importante, por el bautismo. Lo demás es un sacramento añadido, el nuestro, no el del ministro. Es un servicio más que debería estar al servicio del sacerdocio de ustedes, de los laicos, ¿te das cuenta? Para ayudar que los laicos consagren la creación. ¿Ves? Otra vez ahí la vida junto con el culto, Ujú, que así debería ser. Por algo se llevan, no hay culto si no hay frutos del trabajo del hombre que se ponen, que se llevan. No hay no hay Eucaristía sin el trabajo del hombre que pone su ofrenda. Después parece que se olvida, pero todos deberíamos seguir ofreciendo, ¿no? Pero queda todo para el cura, ¿viste? Incluso cosas. Ahí llegó Adriana. Perdón, buenas noches. Buenas bien. noches.
ese por Cristo, con él y en él, que dice el cura solo, debería ser un grito de la comunidad. ¿Te das cuenta? ¿Por qué el cura solo? Si es la comunidad la que hace es sacerdotal. Además, está claro, también dice pueblo sacerdotal, lo cantamos también, pueblo sacerdotal. Pero ven, no, y- los ministros ordenados lo hemos acaparado, digamos, ¿no? Y esto es perder el sentido más último, ¿no? De las cosas. Pero bueno, creo que el sacerdocio es un tema que no nos animamos a meterle mano en serio. Ujú. Sí, lo han acaparado y lo hemos dejado los laicos acapararlo. Porque, o sea, acá, si no habla el sacerdote, los laicos tienen un nivel inferior todavía. Claro. Y eso tiene mucha tela y muchos años, en España por lo menos, ¿no? Mm. Gracias, Luis. Ujú. Adri, estamos comentando así cosas que van surgiendo de los profetas que leímos, Amós, Oseas, primer Isaías. Y bueno, y salía mucho esto de la separación culto-vida, algo que, por ejemplo, los profetas criticaban. Además de tantas otras cosas también, ¿no? Va, todo lo que corrompe y separa al ser humano de la vida que Dios pensaba para el ser humano y que el ser humano arrastra la creación con él, con la humanidad misma. De hecho, los sacramentos, por ejemplo, acompañan las experiencias humanas más profundas, ¿no? Como la muerte, la unción o la enfermedad, digamos, no la muerte, sino la enfermedad, el nacimiento, la sexualidad, el matrimonio, la reconciliación, que es una experiencia, y el mal, la culpa y el mal, que es una experiencia tremendamente humana que nos cuestiona tanto, ¿por qué el mal, no? Ahí está la reconciliación, la dimensión social del ser humano, ¿no? El alimento compartido, la Eucaristía. Todos los sacramentos apuntan a realidades humanas profundísimas, ¿no? Y sin embargo, se termina celebrando un rito que no tiene, que no toca acá. eh, Creo que una de las cosas que puede contribuir mucho a dar vuelta a esta realidad es el tema que Papa Francisco nos propuso de la sinodalidad. Porque la sinodalidad no es solamente una dinámica de grupos X, es un modo nuevo de ser iglesia, rompiendo esa iglesia que era una especie de sociedad perfecta, estructurada piramidalmente, y esto también está en el origen de todo esto que estamos hablando. La sinodalidad es caminar juntos. Y en muchas sesiones del sínodo de la sinodalidad, valga la redundancia, salía que el mayor obstáculo está en los curas muchas veces. Y los mismos obispos. Me pasó 9 de julio, tenemos un conflicto el 9 de julio, nada más se va a quejar al obispo de no sé qué cosa. No está el obispo, la agarra el cura de la catedral. ¿A quién lo manda? Me lo manda a mí. Pero no sabe, 20 veces hay un referente, hay catequistas, hay un rector, una rectora laica, hay un representante legal. No existen, no existen. Es el cura. Entonces, puentea a todo el mundo, hablen con el cura. Entonces digo, no, decís, ¿dónde no avanzamos nada? ¿Te das cuenta? No entra esta cuestión de que es distinto, que el laico tiene un rol también en la iglesia, tiene una palabra que decir. No. Bueno, cambiemos, sea un poquito más optimista, ¿va? Si no, no te No, atacás. yo me pregunto si en todos los templos el sacerdote le da lugar a que participe y a que por ahí hasta que esté
no en contra, pero digamos, ¿cómo puedo decir? Que tenga diferencias con el sacerdote en cuanto a las formas de hacer las cosas o eso. Y no sé si en muchos lugares se permite eso, ¿no? Que, que eso sería realmente la sinodalidad, me parece, como poder eh, colaborar con el sacerdote en todas las cosas. Nosotros, por ejemplo, acá, en eso lo puede decir Sandra también, somos muy de estar, de compartir, de participar. Siempre falta, porque lamentablemente nos estamos quedando viejos, los jóvenes son los que faltan. Entonces, bueno, es como que falta toda esa movida joven que necesitaríamos mucho más. Pero bueno, tenemos lugar, digamos, en la iglesia, ¿no? Para participar, para opinar, para hacer cosas. Y tienen estructuras de participación. La Parroquia de Cristo es una mosca blanca, digamos, porque tienen el copapas que reúne a los referentes de las capillas y se deciden cosas. No es un órgano consultivo solamente, que además, por supuesto, es consultivo, pero además decide cosas que a veces el párroco con Javier cuenta, yo quedé en desventaja y perdí y se hace o el Consejo Económico a otro nivel, lo mismo. Por eso hay estructuras que permiten esa participación y que la gente tenga su palabra. Pero esto, que yo sepa, acá en Junín, no sé qué iglesia, además está por derecho canónico, el Consejo de Asuntos Económicos es una obligación de derecho canónico. ¿Quién lo tiene? El cura a veces no pasa la bolsa en medio de la misa, sería ya un poco ridículo que pase la bolsa, pero se la lleva y le cuenta a él la guita y es un temita, ¿eh? Sí. Y lo de los jóvenes también es un temor, ¿no? ¿Cómo hacer para que, o sea, cómo transmitir la fe en Jesús, ¿no? Cómo convencerlo que Jesús es su amigo, su salvador, su maestro. Yo creo que estos espacios así de lectura donde los laicos nos formemos, estudiemos, soñemos espacios de comunidad creyente nuevos, ¿no? Renovados, nos fortalece en la dimensión bautismal. Yo siento también como Luis que las estructuras cristianas, comunidades cristianas están a través del tiempo se han como centralizado en el orden sagrado. El orden sagrado es el que maneja, corta, decide, y la estructura eclesial está organizada desde el orden sagrado. Y el bautismo se perdió. Creo que si esto del sínodo, que es un intento de volver al compromiso bautismal, pero se necesita una transformación de las estructuras también para que se dé lugar al compromiso bautismal y que el bautismo sea el que decida las cosas, ¿no? De la comunidad cristiana, porque no debería pasar que la comunidad, a ver si el cura da participación a la comunidad cristiana, es la comunidad cristiana la que debe decidir, y en todo caso la que le da lugar o no al ministro, y, y la que le da la palabra al ministro. ¿No? Bueno, lo que se lee en los profetas es eso, y no al revés. Lo que pasa es que estamos como, como estructura eclesial, las cosas se han dado vuelta a través de la historia y, y hoy tenemos una comunidad cristiana, eso, centrada en el orden sagrado. Cuando tenemos la suerte de que en algunas comunidades, como por ejemplo la nuestra, marianista, eh, tenemos la suerte de poder vivir oasis cristianos, así como donde uno puede respirar y puede vivir el compromiso vocacional.